El Señor veía las multitudes y decía, la mies es mucha y los obreros son pocos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, porque es que no hay otra manera de que alguien crea. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Por tanto, lo que ellos están haciendo, esa es la voluntad del Señor. Qué bueno que su hijo estuviera involucrado en ese proyecto. Y usted también, si usted tiene de 0 a 100 años, está invitado. Eso es para usted. Porque el ganar almas para el Señor, eso no tiene edad. Eso no tiene edad. Es nuestro compromiso desde que nacemos de nuevo hasta el último día. Bien, lo invito a que abra su Biblia en el Nuevo Testamento. Ubíquese en la segunda epístola o en la segunda carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia que estaba funcionando en la ciudad de Tesalónica. Los tesalonicenses. Segunda epístola de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1. Capítulo 1. Dios lo puede usar a usted. ¿Qué edad tiene usted? No sé. Pero la edad no limita a Dios. ¿Usted tiene fe? ¿Cuántos tienen fe? Al que cree todo le es posible, dice la palabra del Señor. Listo, ya está en la segunda epístola o en la segunda carta que escribió Pablo a la iglesia de Tesalónica. Capítulo 1. Vamos a leer a partir del verso 3. Leo para ustedes esta palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y bajo la dirección de su Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, debemos siempre, verso 3, debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. ¿Qué era lo que pasaba con la fe de los hermanos de Tesalónica? Que su fe, ¿cómo iba? Iba creciendo. Y además la caridad de cada uno de todos vosotros abunda entre vosotros. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en todas las iglesias de Dios. ¿De qué nos gloriamos? Hombre, nos gloriamos de su paciencia y fe. Nos gloriamos de su paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que ustedes sufren. Pablo se gloriaba de la paciencia y fe que vivían los hermanos de la iglesia de Tesalónica por causa de las persecuciones y tribulaciones que a diario estaban viviendo. Amén. ¿Será que alguien se puede gloriar de usted por su paciencia y fe en las persecuciones y tribulaciones que usted sufre? ¿Será que alguien se puede gloriar de eso? Gloriar en el Señor, lógicamente. ¿Sabe que la iglesia de Tesalónica era una iglesia madura? ¿Cuántos son maduros acá? Hay un grupito pequeño. Esta iglesia era una iglesia exitosa. ¿Cuántos son exitosos aquí? Hay más exitosos que maduros. Y
el éxito y la madurez van de la mano, entonces no entiendo. Pero la iglesia de Tesalónica era una iglesia exitosa y era una iglesia madura. ¿Pero por qué? Sencillamente, porque era una iglesia que sufría persecuciones. La iglesia de Tesalónica era una iglesia exitosa, era una iglesia madura. ¿Por qué? Pablo dice, hombre, yo me glorío por ustedes. Porque en medio de las pruebas y de las persecuciones y de las dificultades que ustedes están viviendo, ustedes han tenido paciencia, han sabido manejar, han sabido soportar la situación y han salido exitosos, han salido victoriosos. Por eso les pregunto ahorita, ¿cuántos son personas exitosas y maduras aquí? Que otras personas pueden decir, fulano de tal ha pasado por dificultades, por pruebas y ha salido exitoso, ha sabido soportar las situaciones y hoy le podemos dar la gloria al Señor porque salió victorioso. Mire, en este mundo en el cual vivimos nosotros en el día de hoy, en este mundo que usted y yo conocemos porque estamos ubicados aquí en el día de hoy, este es un mundo que está lleno de desafíos que hay que superar para poder alcanzar el éxito. Mucha gente quiere ser exitosa, pero no están dispuestos a pagar el precio que hay que pagar para alcanzar el éxito. Pero está demostrado que para ser personas exitosas en este mundo hay que superar tantos desafíos. Tantos desafíos. O sea que para superar tantos desafíos se necesitan personas que resistan el esfuerzo que hay que hacer para alcanzar el éxito. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que usted y yo, que hacemos parte de su reino, tenemos fe. Y la fe de Dios, ¿sabe qué produce? Produce resistencia. O sea, que para alcanzar el éxito y superar tantos desafíos en esta vida, ¿quiénes son los llamados a ser las personas exitosas en este mundo? Aquellos que se mueven en la fe de Dios, porque esa fe produce resistencia. Pero ¿cuándo esa fe produce resistencia? Cuando esa fe es probada. Porque la fe que no es probada no es genuina. Usted no escucha a muchas personas que dicen, yo tengo fe. Y apenas viene la dificultad, enseguida pelan el cobre. Y demuestran que como no hay fe, no hay ninguna resistencia. Porque es que del dicho al hecho hay mucho trecho y el Señor necesita probar eso que tú dices, que es fe. El Señor necesita, vuelvo y te lo repito. Por lo tanto, en este mundo, tú tienes que estar preparado en fe para las situaciones previstas y para las imprevistas. Una persona madura, una persona exitosa en el día de hoy es aquella que se prepara tanto para lo previsto como para lo imprevisto, o sea, para aquello que se puede presentar en cualquier momento. Y tú te preparas para salir exitoso en esa situación. ¿Cuál es? Yo no sé. El Señor dijo en su palabra, en el mundo las aflicciones que están por venir, ¿será algo imprevisto para un creyente? No, porque ya el Señor te lo está diciendo, que tú tienes que estar preparado para ello. Y cuando ellas vengan,
tú tienes que responder como una persona madura. Porque ellas van a venir para que tu fe sea probada, para ver si tú eres genuino o si tú eres falso. El Señor necesita darte resistencia para esas pruebas que vienen y para las que vienen más adelante. ¿Sabe qué dice el proverbista? En Proverbios 22, el proverbista declara lo siguiente. Proverbios 22. Verso 3. Escuche lo que dijo. El prudente ve el mal. El creyente, si ya Dios dijo que en el mundo tendremos aflicciones, el creyente ¿qué ve? ¿Para qué se prepara? Para lo que va a venir, porque ya el Señor lo dijo. El prudente ve el mal. ¿Y qué hace? Se prepara, se previene. El prudente es una persona madura. El creyente, al cual el Señor le ha dicho que en el mundo tendrá aflicciones, ¿qué hace? Empieza a ver todas las cosas que pueden venir y se prepara para ellas. Se prepara por medio de la fe, con paciencia. El prudente ve el mal y se esconde, es precavido. Pero nosotros, ¿sabe qué pasa con nosotros? Ya sabemos esto y sin embargo somos imprudentes. Siempre cuando viene lo que Dios dijo, nos coge fuera de lugar. Y entonces es que nos postramos en oración y le decimos, Señor, ¿pero por qué? Y el Señor dice, ¿pero cómo que por qué? Oye, yo no te lo dije. Si estabas advertido. Ay, pero yo no soy tu hijo. Y empezamos con unas estupideces. Pero si tu palabra dice, pero tú crees que no me amas. Ay, si yo diezmo, si yo ofrendo, si yo te amo, si yo te sirvo. Señor, ¿quién dijo que yo dije que al que me sirve, al que diezma, al que ofrenda, al que va a la iglesia, al que se congrega, al que alaba, al que no alaba? ¿Quién dijo que yo dije que las aflicciones eran para los que no le servían al Señor? Al contrario, yo he dicho que al que más se le demanda, más se le exige. Ay, Señor, yo reprendo al diablo. ¿Qué diablo vas a reprender? Así que la clave para vivir exitosamente es la capacidad y la actitud para manejar lo previsto y lo que aparentemente es imprevisto, pero que ya nosotros sabemos que en cualquier momento se va a presentar. O sea que para el creyente no hay imprevisto. Se lo repito, para el creyente no hay imprevisto porque nosotros estamos advertidos que la fe genuina tiene que ser probada. ¿Cómo distinguimos la madurez de una persona? Precisamente en la manera como ella responde o reacciona ante las adversidades. Mucha gente ni siquiera sabe si es madura o inmadura. Dicen que son maduros y cuando viene la adversidad, que es donde se demuestra la madurez, pelan el cobre. En el comportamiento, cuando vienen las pruebas,
Cuando la persona está estresada, todas estas presiones revelan el carácter de la persona. Cuando las cosas andan bien, dice una canción, alabar a Dios, qué bueno es. Pero ¿será que cuando vienen las aflicciones que prueban nuestra fe, podemos alabar a Dios y decir, Dios, tú eres bueno? Y la madurez se muestra en eso, en una persona que en medio de la adversidad también dice, yo te alabo y te glorifico y tú eres bueno. Yo quiero que nos vayamos un momentico al libro Job. ¿Cuántos conocen a Job? Yo no lo conozco, conozco la historia. Vámonos al libro Job, en el capítulo 1. Y esta fe produce resistencia, pero cuando eludimos las pruebas, no, cuando las afrontamos. Cuando eludimos las dificultades, no, cuando las afrontamos. Y esto lo hacemos con el poder del Espíritu Santo de Dios que nos ha sido dado. Oiga, qué bueno sería que nos reconozcan en el día de hoy. Pero que nos reconozcan ¿de qué manera? Por todas las situaciones por las que nosotros atravesamos. Pero no que nos conozcan por todo lo que pudimos evadir, por todo lo que evitamos, por todo lo que no vivimos. Bueno, sería eso, que nos reconozcan por las situaciones que nosotros atravesamos y de las cuales al final salimos victoriosos. Mire esta situación que se presenta aquí en Job, capítulo 1, verso 6. ¿Usted conoce la historia de Job? ¿Cierto que sí? Verso 6. Un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, entre los cuales también había un personaje llamado Satanás. Entre los hijos de Dios se camufló él, y ahí llegó y dijo al Señor, y dijo el Señor a Satanás, oye, Sata, ¿de dónde vienes? Lógico que él lo sabía, lo sabe todo. Y respondió Sata y le dijo al Señor, hombre, yo vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor le dijo a Satanás, Sata, te llevo pilas. Te estoy viendo que estás carameleando allá por los lados de Job. Te llevo pendiente. Y el Señor le dijo, oye, ¿no has considerado a mi siervo Job? No te has querido convencer, Sata, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y alejado del mal. Y Satanás le responde al Señor diciendo, mira, Señor, Job es tremendo piparacho. ¿Sabes por qué él te teme a ti? Claro que tiene temor de ti, claro que tiene fe en ti, claro que cree en ti. ¿Tú crees que eso qué es en balde? Él es malísimo, tronco de vivo. Verso 10. ¿No le has tú creado a él y a su casa y a todo lo que tiene alrededor de él? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, su hacienda ha crecido sobre la tierra.
Por eso es que Él tiene fe en ti, por eso es que Él te alaba, te adora, por todo lo que tú le has dado. Pero yo te voy a echar un cuento bien bueno de Job. Yo estoy seguro que si tú extiendes ahora tu mano y tocas todo lo que le has dado, te vas a dar cuenta de inmediato que Él va a blasfemar contra ti y en tu misma cara lo va a hacer. Tremendo. Y acontecieron una serie de situaciones en la vida de Job tremendas. Verso 12. Dijo el Señor a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente te voy a autorizar que toques lo que Él tiene, mas no pongas tu mano sobre Él. Y salió Satanás de la presencia del Señor a hacer su labor de demostrarle a Dios que Job amaba a Dios, era por todo lo que Él le había dado. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Bueno, nosotros estamos en un tremendo problema. Tremendo problema. Y es que nosotros vamos a ser probados para mostrar si en verdad nosotros amamos a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros o porque Él es Dios. Y el Señor le dijo: listo, vaya y haga. Toca todo lo que Él tiene menos su vida. Y usted conoce lo que pasó en la vida de Job. Perdió sus ovejas, sus bueyes, sus vacas, todo su ganado. Perdió sus criados. Perdió sus hijos. Murieron. Una calamidad tremenda. Le quitó todo lo que le había dado. Curiosamente, lo único que no le quitó fue su mujer. Y esa fue la mayor de las pruebas. Y ahí estaba Job, el hombre más rico sobre la faz de la tierra en aquel entonces. Ahora era el hombre más pelado. Y lo único que tenía era una mujer rencillosa al lado. ¿Por qué Dios no le quitó la mujer a Job? Porque hacía parte de la prueba. Eso estaba incluido en el paquete. Eso hacía parte de la promoción. Y después de todas estas situaciones, dice en el verso 22 que en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios esta situación. ¿Será que Job había previsto esta situación? Dígame, ¿será que esta situación lo cogió fuera de base? ¿Será? ¿Cómo se mostró Job en medio de esta adversidad? Se mostró como una persona madura. ¿Y
que no amaba a Dios por lo que Dios le había dado, porque ahora lo había perdido todo. Y a pesar de que no le quitó a la mujer, seguía amando a Dios. Tremendo. ¿Será que podemos nosotros responder de esta misma manera ante Dios si situaciones difíciles se presentan en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestras responsabilidades? Y ahí estaba Job. Y después que Satanás vio que Job amaba a Dios, se rascó la cabeza. ¿Y sabe qué sucedió? Capítulo 2, verso 1. Otra vez sucedió cierto día que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante del Señor, y Satanás también se presentó entre ellos, delante del Señor. Y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes, sinvergüenza? Y Satanás respondió al Señor diciendo: tú sabes perfectamente, si tú lo conoces todo, vengo de recorrer la tierra y de andar por allí. Y el Señor dijo a Satanás: tú no te cansas. Desde antes que te autorizara que fueras donde Job, ya tú andabas neciando por allá la vida de Job y su familia. Oye, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él sobre la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Oye, ¿no lo has considerado? Y que aún en medio de la situación que está viviendo, ha retenido su integridad, habiéndome tú incitado contra él para que lo arruinara sin causa. La ruina de Job vino como sin causa. Pero ya eso Job lo había previsto, que fácilmente, en cualquier momento, se iba a presentar cualquier situación sin causa. Y ya él lo había previsto, de que si alguna de esas situaciones venía sobre su vida, al final él iba a alabar y glorificar al Señor. ¿Será que ya nosotros hemos pensado como Job en que se pueda presentar cualquier situación sin causa? El Señor dijo: en el mundo tenéis que estar preparados, solamente confíen en el momento en el que la situación venga. Confíen. Verso 4. Respondió Satanás y le dijo al Señor: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Él no ha renegado de ti, porque él está sanito. Le mataste los hijos, los criados, sus bueyes, ovejas, vacas y todo lo que tenía, pero ahí él está dando gritos de júbilo porque su pellejo está sano. Pero tócale el pellejo. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida.
extiende tu mano sobre él, toca su hueso y su carne, para que veas tú cómo de una vez relincha como el caballo, y verás cómo te maldice en tu misma cara. Y el Señor dijo a Satanás: he aquí, Job está en tu mano, pero una cosa te voy a decir: no toques su vida. Haz con su cuerpo lo que tú quieras, pero que Job permanezca vivo. No te autorizo para que lo mates. ¿Y usted sabe lo que pasó con Job? Cayó sobre él una llaga desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de los pies, y cogía un tiesto para rascarse sus llagas. Y dice las Escrituras en el verso 8 del capítulo 2 que tomaba un tiesto de olla para rascarse con él, y estaba sentado en medio de cenizas. Verso 9: le dijo entonces su mujer: aún a pesar de todo lo que ha pasado en tu vida, teniendo a Dios, ¿retienes tu integridad? Por lo menos yo amaba a ese Dios. Está hablando la mujer de Job. Yo amaba a ese Dios, pero ahora que veo todo lo que ha pasado con nosotros y que Dios no ha hecho nada, quiero que como yo lo he hecho, tú lo hagas también. Maldice a Dios. Yo me imagino que en ese momento Job decía: Dios, ¿por qué cuando te llevaste a mis hijos no te llevaste a esta mujer también? O sea que la mujer de Dios, de Job, era una mujer que manifestaba fe, amor a Dios, pero por todo lo que Dios les había dado. Pero en el momento en el cual ella fue probada, en el momento en el que su fe fue probada para ver si era genuina, salió falsa completamente. Le demostró a Dios que le amaba, pero por lo que Él le había dado. Pero ahora que lo habían perdido todo y que estaban en la ruina y que había perdido hasta el marido, ¿qué hizo ella con Dios? Lo maldijo. Y no estaba satisfecha porque Job seguía amando a Dios y no maldecía a Dios. Job es como la mujer de Job es como muchos creyentes inmaduros, que cuando viene la prueba de la fe, de inmediato se dispara y empiezan a sacarle todos los argumentos a Dios de por qué esa persona no debía estar pasando por esa situación. Es más, muchos hasta preguntan: bueno, ¿y dónde ha estado Dios en toda esta situación? Si me amas, ¿por qué permitiste esto? Es que el hecho de que tu fe no sea aprobada no quiere decir que Dios no te ame. Dios lo que quiere es fortalecerte para que en las próximas pruebas que vienen tú salgas victorioso. ¿Por qué? Porque te ama precisamente y quiere lo mejor para ti. Esta prueba le sirvió a Job, ¿saben para qué? Mire, Job estaba engañado. Job creía que la mujer que tenía a su lado amaba a Dios como él le amaba.
y que iba a serle fiel a Dios hasta el último momento, como él le iba a ser fiel. Y Job le dijo a esta mujer, verso 10, tú hablas como cualquiera de las mujeres necias. Si recibimos el Dios que Dios nos envía, ¿no recibiremos también el mal? En todo esto no pecó Job, ni siquiera de palabra. A veces nosotros no somos como Job, sino como la mujer de Job. Pero ¿por qué Dios? ¿Y tú por qué hiciste eso? ¿Tú no veías que mi marido presentaba ofrendas y sacrificios a ti por causa de nuestros hijos? Cada vez que había que dar algo, ahí estábamos nosotros. Si mi marido y yo nos postrábamos, llorábamos y te alabábamos, y te exaltábamos y nos reuníamos en familia y enseñábamos a nuestros hijos. ¿Por qué nos pasa esto? Tú eres un Dios falso. Estuve engañada todo este tiempo creyendo en ti. Tú eres un hipócrita. No vuelvo a creer más en ti. No, y hay otros que dicen, voy a hacer un pacto contigo. Quedamos pelados. Pero por ahí tengo una esquilita. Voy a pactar. Que yo te voy a dar eso para que tú me devuelvas todo lo que me quitaste. No, y hay gente que cogen a Dios y lo vuelven a crucificarlo. Y entonces Dios está en la obligación de cumplirles a ellos. La criatura poniéndole condiciones al Creador. Y en los púlpitos se enseña eso. Y gente estúpida creen que le pueden poner condiciones a Dios. Porque como no tienen fe, tienen que buscar un argumento fácil para ver la gloria de Dios. Y resulta que la fe del creyente tiene que ser probada. Fe que no es probada no es una fe genuina, es una fe falsa, es una fe que se confiesa. Y la fe no solo se confiesa, la fe se ve. ¿En qué se ve? En tus acciones. ¿Y cuándo es que se ve? ¿Cuándo se deslumbra esa fe? En el momento en que tu fe está siendo probada. Ahí es que ella sale al flote, sale a la luz. Y juntamente con esa fe se descubre tu personalidad. Se descubre quién eres tú en realidad. Miren, muchos matrimonios viven y no se conocen. ¿Sabe cuándo se conocen? Cuando viene la prueba. Ahí es cuando ella o él abren los ojos y dicen, ¿con quién me casé? Hay un libro que se llama ¿Con quién me casaré? El nombre de este libro se llama ¿Con quién me casé? Porque se enhuesaron. Porque todo estaba bien y todo lo manejaban bien hasta que todo estaba al alcance. Todo lo previsto lo manejaban. Pero el día que llegó lo imprevisto, ahí se acabó el matrimonio. Y le estoy hablando de matrimonios creyentes. Porque donde se supone que hay fe en el Hijo de Dios es en un matrimonio de creyentes. Y en todo esto, Job no maldijo a Dios. Job retuvo su integridad. Eso nos enseñan a nosotros las Escrituras. Miren, Dios es bueno. Cuando las cosas andan bien y cuando no andan bien. Eso me enseñan a mí las Escrituras. Y Dios le permitió a Satanás que lo despojara de todo lo que le había dado. Dios lo permitió. Despojarlo de su familia,
despojarlo de sus hijos, de sus riquezas, despojarlo de todo, de su salud, pero con el propósito de ver si la fe de Job estaba preparada para resistir la prueba. ¿Y qué pasó con la fe de Job? Fue una fe victoriosa. En medio de la situación en la que él estaba, ¿cómo lo veía Dios? Lo veía como un victorioso. Eso fue lo que pasó con Job. Váyase al Nuevo Testamento. Váyase al Nuevo Testamento. Ubíquese en el Evangelio de Jesús, según Lucas. Evangelio de Jesús, según Lucas. Capítulo 22. Capítulo 22. ¿Llegó? Capítulo 22. Aquí hay una situación que usted y yo conocemos bastante. Ya lo tiene. Capítulo 22 del Evangelio según San Lucas. Verso 31. Dijo el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido. ¿Qué estaba haciendo Satanás? Estaba pidiendo ¿a quién? A Pedro. Simón, Simón, ven acá que necesito hablar contigo. Lo cogió por los hombros y le dijo: Pedro, Dios te bendiga. Amén, amén, amén. No, vengo a darte una información, Pedrito. La apello de mi hermano. Satanás te acaba de pedir. ¿Cómo? Sí, te pidió. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pedro, Satanás te acaba de pedir para zarandearte, para pegarte una sacudida, para meterte una estrellada, como queda el trigo después de un vendaval. Yo me imagino que se lo quedaba mirando así. Tú me estás tomando el pelo. Pero ¿cómo va a venir Satanás a pedirme a mí? Ay, yo no soy tu hijo. Yo no soy tu hijo. Ahí tú no me amas. Y además yo no creo que tú vayas a permitir eso. Yo me imagino que el Señor le sobó la cabeza y le dijo: trata la seriedad, que yo te estoy hablando serio. ¿Cuándo me has visto a mí tomando el pelo y cogiendo las cosas espirituales para estar sacando bromas y cuestiones? No, yo soy muy serio en mis cosas, me hace falta y me respeta. Te estoy llamando para decirte que Satanás te pidió porque te vas a zarandear y vas a quedar como el trigo después de un vendaval. Mas yo, dijo el Señor, he rogado por ti que en medio de esta situación que tú vas a vivir, tu fe no falte. Es lo único que puedo hacer por ti. Que en medio de esta situación que vas a vivir,
tu fe se mantenga firme. Yo lo único que voy a hacer es esperar que el vendaval pase y voy a venir a ver cómo quedaste. Todo depende de tu fe en medio de esa situación. Yo no puedo hacer nada. Así como pidió a Job, ahora te está pidiendo a ti. Ve lo que pasó con Job. Yo no sé qué va a pasar contigo. Pero este man viene, se presenta aquí, pide a la gente y dice que él va a hacer. Yo lo único que pido es lo que te estoy diciendo a ti. Que en medio de la situación, la fe no falte. Hermano, yo no sé en este momento si él se está presentando allá delante del Señor. No sé a quiénes está pidiendo. No sé. Pero en medio de esa lista puede estar su nombre o puede estar el mío. Lo único que el Señor está pensando es que yo puedo hacer por ti. Solamente pedir que tu fe no se desvanezca en medio de esa situación. Al diablo no le interesan tus propiedades. Al diablo no le interesa lo que tú eres. Eso es lo que a él menos le interesa. A él lo que le interesa es lo más preciado que nosotros tenemos. Y lo más preciado que nosotros tenemos es nuestra fe. Y cuando nuestra fe falla, lo perdemos todo. Así que no creas que él va a venir a zarandearte, a quitarte tu casa, tu carro, tu finca, tu dinero. A eso a él ni fu ni fa. Él usa eso para que tu fe se vaya al suelo. Y su victoria es cuando tu fe se va al suelo. Por lo tanto, el Señor lo único que hace es agarrarse de creer que tu fe no va a fallar. Pero en esa lista puedes estar tú o puedo estar yo. Y allí no hay oración que valga. Se lo repito. Allí no hay oración que valga. ¿Ustedes creen que en la situación que Job estaba viviendo, allí valían las oraciones que él y la mujer hacían para salir de esa situación? No, allí la oración que hay que hacer es ¿cuál? Señor, que la fe de esta persona en medio de esta situación no caiga al suelo. Porque si la fe se va al suelo, se perdió todo. La mujer de Job lo perdió todo. Pero en ese momento ella no veía que Job lo estaba ganando todo. Porque su fe no desmayó. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Por qué? Porque el ataque de Satanás siempre va a estar en contra de tu fe. Lógico, si tú amas a Dios por lo que Él te ha dado, tu fe se va para el suelo. Porque realmente
tú no tienes fe en Dios, sino que tú le amas, porque Él te está soltando la chuleta. Y a Dios le interesa que el pelele de Él, el diablo, haga el trabajito de mirar a ver quiénes son los de fe y quiénes son los que no son de fe. Por eso tú y yo tenemos que estar preparados para lo que el Señor dijo. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, confiad, confiad. No pierdan la confianza, no pierdan la confianza, porque yo he vencido. Así que, hijo de Dios, si usted cree en Dios, prepárese, porque Dios permite las pruebas de su fe. Y cuando Dios permite a Satanás probar su fe, hermano, ahí la única oración que vale es que usted ore para que la fe de su hermano permanezca firme. Es lo único. Ahí no vale que, Señor, y que yo desautorizo al diablo en el nombre de Jesús. ¿Qué desautorizo si él está autorizado ya? No, que lo ato, que lo encadeno, que lo lanzo al abismo, que le doy 3 patadas. ¿Qué va abismo? Ni qué 3 patadas si él está autorizado. Tú tienes que pararte firme en tu fe para que no falte. Así que, hijo de Dios, afirme su fe. Afirme su fe. Porque por fe vivimos. Por fe andamos. Por fe nos movemos. Por eso es que el que cree todo le es posible. Por eso es que solo el que cree ve la gloria de Dios. ¿Por qué Job vio la gloria de Dios? Porque creía, porque su fe fue probada y al final la conclusión fue: este hombre cree. Y si lo seguimos probando, seguirá creyendo. Y ahí le dejó la mujer para seguirlo probando. Y cada vez que esa mujer se presentaba delante de Job y le decía, no, yo me imagino que esa mujer ya no decía maldice a Dios, sino maldito Job, maldice a Dios. Y yo me imagino que Job decía, Dios, tremenda prueba. Pero no por todo lo que le había pasado, sino por tener esa mujer al lado. Pero su fe no falló. Y esa fue la prueba más difícil de Job. Y sabe que Dios no hace esto para humillarnos, para exponernos a la vergüenza pública. ¿Quién dijo que Dios hace eso? Para humillarnos y exponernos a la vergüenza. Si Él es un Dios que nos ama. ¿Cuál es el interés de Él con hacer esto? Dígame, ¿cuál es el interés? El interés es simplemente, hombre, ayudarnos a nosotros a crecer en fe. Ayudarnos a crecer cada día. Porque Él sabe muy bien que la fe no probada no es una fe genuina. Él quiere saber si tú eres genuino y si estás preparado para grandes cosas. Tú no estás preparado para grandes cosas en la vida como creyente hasta que tu fe no sea probada y que salga victoriosa y que salga como una fe genuina. A veces nosotros queremos, Señor, que tú me bendigas abundantemente. Y si tú me bendices abundantemente, Señor, ya yo sé que mi fe tiene que ser probada, pero yo estoy preparado para eso. Esa es la parte que nosotros nunca prevemos.
que juntamente con lo grande de la bendición, grande tiene que ser la prueba de tu fe. ¿Sabe qué iba a hacer Dios con la vida de Pedro? ¿No saben lo que iba a hacer Dios con la vida de Pedro? Hermano, lo iba a convertir en un tremendo hombre de Dios para llevar el evangelio a todo el pueblo judío. Se iba a convertir en el líder de la iglesia primitiva. Grandes cosas se le iban a entregar a Job. Por lo tanto, grande tenía que ser la prueba. Por eso tenemos que prever eso. Hermano, nosotros debíamos decir: Señor, necesito las grandes pruebas que tú tienes para mí, porque necesito grandes bendiciones. ¿Será que usted se atreve a decir eso? Muchos arrugaron el bigote enseguida. Muchos de una vez arrugaron el bigote y dijeron: Mira, hay veces que Dios hace llamados especiales a personas en particular. Y Dios las quiere llevar a lugares espaciosos. Y Dios los sorprende con pruebas grandes. Porque grandes son los planes que tiene para esa persona. Así que usted no sabe si Dios tiene algo especial con usted. Y aun cuando usted dijo que quiere pruebas pequeñitas, el Señor dice: yo quiero cosas grandes para ti. Así que más bien prepárese para los imprevistos. ¿Y sabe qué puede ser un imprevisto para usted? Que Dios tenga grandes planes con usted. Y usted nunca lo ha previsto. ¿O usted cree que Pablo pensaba que iba a ser el apóstol a los gentiles y que iba a llevar el evangelio a todo el mundo de aquel entonces? Nunca pasó eso por la mente de él. Pero estaba en la mente del Señor. Y por lo tanto lo pasó por pruebas que eran grandes como el ministerio que Dios tenía para él. Así que hasta eso tenemos que preverlo. Y lo que más quería Dios con estas pruebas que le puso a Job era que quería saber cuál era la motivación que había en el corazón de Job. Quería saber si de verdad su amor era porque él amaba las riquezas o porque él amaba a Dios. Hay varias preguntas en esta mañana. ¿Será que en medio de las pruebas difíciles usted siempre se pone a la altura de la dificultad que traen consigo esas pruebas? ¿Será? Si usted no se pone a la altura en medio de las pruebas, su fe va a seguir siendo probada. Porque Dios quiere que la buena obra que Él empezó en ti realmente dé frutos dignos de justicia. Y que Él te pueda llevar a otro nivel. Por lo tanto, Él quiere que tú hoy seas precavido con eso. Que en la próxima prueba que venga sobre tu vida, tú tienes que portarte a la altura de esa prueba. Como hijo de Dios. Y que juntamente con esa respuesta tuya va a venir un premio. ¿Será que en medio de las pruebas nuestra fe se mantiene allí firme? ¿Será que tú estás confesando en el día de hoy que sea cual sea la prueba que venga de aquí en adelante, me mantendré firme? ¿O
¿Será que nosotros somos como la mujer de Job? Que aparentemente era madura, pero porque todo estaba al alcance ni siquiera de su fe, sino al alcance de su sabiduría humana, porque todo estaba al alcance de ellos y todo lo podían manejar. Pero cuando llegó el momento de actuar en fe, se dio cuenta Job con quién se había casado. ¿Será que ya tu esposo te descubrió? ¿Ya tu esposa te descubrió? El Señor les va a dar otra oportunidad de que se muestren mutua madurez en el Señor. Vale la pena. Vale la pena pasar por las diversas pruebas, porque ellas son las que nos van a ir fortaleciendo para alcanzar el máximo nivel, para ser personas de éxito en esta vida, para que en las próximas pruebas salgas bien librado. El apóstol Santiago, ya para terminar con esto, en el capítulo 1, hay una negrilla allí arriba del verso 2 que dice la victoria. Y dice: hermanos míos, sean como Job, que tuvo por sumo gozo cuando cayó en las diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte algo en esta vida. El objetivo en mente es que los creyentes sean maduros y completos en el Señor. La Biblia dice que en Cristo estamos completos, y su fe nos ha sido dada para que estemos completos en Él. Amén. Así que, hijo de Dios, el Señor te está motivando e instando a que tú te visualices como una persona fuerte, como una persona, mi hermano, que supere cada uno de los desafíos que se exigen en esta vida para ser personas exitosas. Y Él te está visionando a ti como una persona de éxito. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a darle gracias al Señor.